Tercer encuentro del ciclo Cable a Tierra. La verdad que estoy bastante contento por la persona que voy a presentar. Sé que siempre abro igual, siempre digo lo mismo, pero de verdad, o sea, esta alegría es genuina. Tengo conmigo a Leonardo Grosso, ya lo leyeron en el título, igual antes de hacer clic en este video. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Ambiente, miembro de la dirección del Movimiento Evita y vecino de San Martín. Bienvenido, Leo. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá estamos remando la realidad. Te imagino cansado. Y te digo por qué. Porque no paro de verte a vos y a muchos compañeros tuyos del frente, de tu movimiento, teniendo que dar muchísimas explicaciones sobre los movimientos sociales, sobre cómo se manejan, qué hacen. Está clarísimo que las declaraciones de Cristina en el acto de la CTA posicionaron el tema. Pero yo lo que me pregunto es, ¿esto es algo cíclico? ¿Es algo que sucede constantemente, el cuestionamiento a los movimientos sociales? ¿O notás que en este caso la lupa está puesta por algo en particular? No, es cíclico, sin dudas. A esto se subió el tono porque Cristina habló y la potencia de Cristina en el escenario político es tanto que creció mucho, pero de hecho desde que el mundo es mundo y la crisis en la Argentina es crisis, desde el 2001 más o menos, que cada vez que hay crisis y mucha movilización social, lo que se discute en los medios y en la conversación pública argentina es el piquete, los planes, las protestas. Yo siempre recuerdo una tapa del diario Clarín que decía: en Argentina hay un piquete cada 3 horas, una cosa así, sin discutir a fondo qué genera eso, digamos, ¿no? Porque en todo caso el piquete, las protestas sociales y los movimientos sociales son emergentes de problemas mucho más profundos, ¿no? Así que eso, sí. Un poco lo que te quería preguntar es si los movimientos sociales están donde no llega el Estado, y después creo que bueno, hay como una capa un poco más compleja que es si llegan donde también está el Estado y es como una articulación, digamos, conjunta. Sí, se articula. Los movimientos sociales somos el resultado del repliegue no solo del Estado, sino también del mercado, digamos, ¿no? Hay un fenómeno que nosotros creemos es estructural, que no se modifica con un Estado con buenas políticas económicas, que esa es una discusión que tenemos con un sector del Frente de Todos, Cristina incluida, digamos, ¿no? Que es un grupo de compañeros y compañeras que creen que las buenas políticas económicas del gobierno van a desarrollar el capitalismo de determinada manera, que todos van a terminar incluidos nuevamente en un empleo formal, para decirlo de alguna manera. Nosotros creemos que eso no va a suceder, o por lo menos va a tardar muchísimo tiempo en generarse. ¿Por qué? Porque hay cambios estructurales del capitalismo, como el salto tecnológico, la concentración económica, que hacen que en el mundo se produzcan muchísimos más bienes que antes, pero con muchísima menos gente, con muchísima menos gente que antes, digamos. Esto es, me parece, el punto. Y entonces ahí aparecen los movimientos sociales. Nosotros reemplazamos, no reemplazamos, organizamos o somos el resultado de la estrategia de los más pobres, las más pobres, de los excluidos de este modelo, para resolver sus problemas: el trabajo, la salud, la educación, el cuidado de las personas adultas, el cuidado de las personas pequeñas, el ambiente, todo. Parte de esas diferencias que mencionás que tienen, supongo estarán vinculadas con la agenda ambiental, con cuestiones vinculadas al extractivismo, ya sea megaminería o determinados modos de producir en granjas porcinas, la expansión de la frontera agropecuaria, etc. Cuando quienes tenemos la mirada puesta en la foto política, digamos, en la escena política, notamos esa diferencia y es bastante llamativo. Desde el ambientalismo es llamativo pensar que dentro del oficialismo hay un bloque, hay referentes que tienen la agenda ambiental desde una mirada que es como un tanto más innovadora o que está buscando como un camino alternativo. Y por eso me pregunto también si los movimientos sociales pueden llegar a ser esa fuerza o una de esas fuerzas, y me refiero a movimientos sociales populares, que hagan crecer tal vez un poco más la fuerza del ambientalismo, el empuje, la atracción. Puede ser. No es raro que haya discusiones al interior del espacio, porque es un espacio muy grande y porque hay que discutir cómo se desarrolla este país, cómo crece, cómo se genera un modelo económico y social con todos y todas adentro, digamos. Incluida la naturaleza, decimos nosotros, ¿no? Eso es un planteo nuevo. Y yo soy de los que cree fuertemente que la economía popular es ecología popular. Porque nosotros lo que estamos planteando es un modelo de producción alternativo. O sea,
y que tiene que ver con la crisis que hicimos nosotros y nosotras por ser expulsados de ese modelo, que es un modelo de descarte que, como decía antes, no necesita ya a explotar gente para producir bienes y generar riqueza, y entonces en esa exclusión nosotros generamos nuestro movimiento. Pero además nosotros decimos que el principal problema de la destrucción ambiental del planeta es ese modelo de producción capitalista, extractivista, concentrador, extranjerizado, digo, que la propuesta sea las granjas porcinas en Argentina para producir chanchos para China, o que la megaminería sea la propuesta para escalonar o articular un supuesto desarrollo económico en la Argentina, son cosas que nosotros decimos, che, eso va a fracasar. Va a fracasar no solo porque destruye el planeta y nuestro ambiente, sino porque además ni siquiera va a generar los puestos de empleo que ustedes dicen que va a generar para resolver el otro problema, que es el del trabajo y la producción. Esa pareciera ser como la discusión tal vez como más complicada, ¿no? Más trabada, porque también es tocar una de las palabras que alinean como la narrativa de muchos funcionarios, ¿no? Pensar en el trabajo y en la construcción de puestos de empleo, que ¿quién puede estar en contra de eso? Pero nosotros ahí tenemos una respuesta, porque mirá, Catamarca, se enojó el ministro de Minería de Catamarca y me contestó por Twitter, pero Catamarca es una de las provincias mineras por excelencia, promueve la minería hace muchísimos años, tiene niveles de desarrollo humano muy bajos, pero además niveles de trabajo formal muy bajos. De hecho, en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular hay más personas registradas en Catamarca ahí que en el CIPA, que es el Registro de Trabajadores Formales. Entonces, en 9 provincias de la Argentina hay más trabajadores y trabajadoras inscritos en el Registro de la Economía Popular que en el CIPA, que es el Registro de Trabajadores Formales. Entonces, lo que hay que empezar a mostrar son los números concretos, porque lo que pesa en esa construcción de argumentos son ideas muy viejas del desarrollismo tradicional, que han fracasado, que no pueden. El otro día un periodista me decía, bueno, no, pero en Alemania funcionan las granjas porcinas. Sí, claro, el Estado argentino es el mismo que el alemán. Sí, te mencionaba Alemania, Noruega y Canadá. Noruega es un país de 5 millones de personas y descubrió el petróleo en el año 67, 69, no recuerdo con exactitud, en pleno boom petrolero por toda la crisis del OPEP a los pocos años. Otro mundo. Entonces, nosotros no podemos trasladar las viejas recetas que desarrollaron los países que ya destruyeron su naturaleza y que hoy comandan económicamente el mundo a nuestro país, porque en realidad eso no va a dar los mismos resultados. Y lo que está claro es que la realidad nos muestra que no da los mismos resultados, pero sí todavía que estos sectores tienen mucho poder de lobby, eso está claro, y de construcción de opinión. Entonces invisibilizan a los sectores que están excluidos tratando de construir una alternativa. Última pregunta, así como bien puntual, enmarcada en la idea de los movimientos sociales como un sujeto ambientalista. Yo te lo preguntaba también si pueden ser como una fuerza que ayuda a que crezca, que se amplíe el ambientalismo, porque pensaba, por ejemplo, en el RENAVAP, ¿no? En el Registro Nacional de los Barrios Populares. Y pienso, por ejemplo, cómo desde el movimiento Evita están laburando en territorio, hicieron el relevamiento y ahora están empezando a intentar cambiar la infraestructura de muchos barrios para que tengan por lo menos 2 de 3 servicios básicos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de cloacas, cuando hablamos de acceso al agua. Entonces, me pregunto, ¿este tipo de políticas son políticas que pueden ayudar a que Argentina construya una noción de justicia climática como un poco más latente, más viva? Yo creo que toda la economía popular, insisto con esto, es un modo de producción distinto, un modo de producción donde lo intensivo es la mano de obra. No es ni el capital ni la tecnología. Necesitamos tecnología, por supuesto. Al ser intensiva en mano de obra tiene menos impacto ambiental, porque además muchas de sus tareas son remediar el impacto ambiental que tienen las actividades del capitalismo tradicional. Los cartoneros y las cartoneras, por ejemplo, que incorporan o reincorporan a la economía un montón de plástico, cartón y demás, reciclan. Y lo mismo pasa con la urbanización de los barrios populares, porque de hecho todos los barrios populares, cuando empiezan a tener cloacas y sistema de agua, aparte de resolver problemas de salud de sus vecinos y vecinas, resuelven problemas de saneamiento, porque si no, esas aguas servidas van a parar a las cuencas de los ríos. Yo soy de San Martín, vos decías al principio, nosotros tenemos el río Reconquista. No solo no lo vemos porque tenemos el SEAMSE adelante, sino que es uno de los ríos más contaminados de la Argentina. Y el principal foco de contaminación no es la industria, es el segundo, es las aguas servidas de los barrios populares que hay alrededor.
¿Eso tiene la culpa la gente? No, tiene la culpa el Estado y la exclusión que ha obligado a la gente a construir barrios en lugares donde no se podía construir o a organizar sus propios sistemas de desecho porque el Estado no lo hizo. Bueno, hoy el RENAVAP, a partir del Fondo de Integración Sociourbana y de las obras del RENAVAP, se está urbanizando todo el área Reconquista y se está avanzando con, por ejemplo, el otro día estuvimos ahí en el inicio de obra, un proyecto para que haya cloacas para 2 barrios muy importantes de ahí. Eso va a tener un impacto ambiental directo. Y así podría seguir diciéndote, Argentina es el país con menos población campesina de América Latina. Y a su vez es uno de los principales exportadores de granos y materias del campo, para decir de alguna manera, del mundo. Bueno, eso es altamente contaminante. El modelo del agronegocio, del monocultivo, no solo por los agrotóxicos, sino por la deforestación, sino porque expulsa también gente, digamos, ¿no? Son todos los problemas afectan al ambiente, porque en realidad el que cuida el ambiente son los pueblos originarios, son los campesinos de la agricultura familiar. ¿Quién cuida mejor al monte que un campesino de la agricultura familiar que no solo planta o tiene sus animales, sino que sus medicinas son de ese monte? Esto me parece, ¿no? Es la economía popular, cierro con esto. Ahí tiene un aporte muy importante para hacer y es un camino alternativo que es ecológico. Me la dejás picando cuando me hablas de la ruralidad, me hablas del vínculo de las comunidades con los ecosistemas, me la dejás picando para preguntarte qué está pasando con el proyecto de ley de humedales que tenía el aval de gran parte de la sociedad, ¿no? De colectivos organizados, de barrios, de la ciencia, de la militancia. ¿Qué pasó? Yo este dato que le voy a decir es también como para contextualizar, ¿no? Para quienes por ahí no vienen siguiendo lo fino. Digamos, en el 2020 pierde estado parlamentario. A principio de año haces como un lanzamiento, digamos, en el anexo del Congreso para volver a posicionar este proyecto de ley, mientras desde el Ejecutivo corría como un silbido fantasma que decía que se venía un nuevo proyecto de ley de humedales. Hoy ese nuevo proyecto de ley de humedales es concreto, se presentó, lo hicieron desde el COFEMA y tiene algunas diferencias con el proyecto anterior que no tiene para nada contento al ambientalismo ni a todas las personas que trabajaron durante tantos años en la construcción del anterior proyecto de ley. Empezá por donde quieras. Primero, dejando claro cuál es mi posición política, que es presentar el proyecto de las organizaciones. Y lo dejé en claro el 2 de marzo, el 1 de marzo iniciaron las sesiones, habíamos perdido estado parlamentario porque en diciembre no llegamos a que se trate en el resto de las comisiones. Nosotros le habíamos dado dictamen de la Comisión de Ambiente al proyecto de humedales, unificando una serie de proyectos de humedales. Se habían presentado 11, trabajamos, los unificamos. De base es el de las organizaciones, pero ese proyecto fue enriquecido por 11 proyectos de ley de los diputados y las diputadas. Logramos dictamen casi por unanimidad, salvo una diputada de la comisión, y estuvimos 1 año y medio esperando a que la Comisión de Agricultura y la Comisión de Intereses Marítimos lo traten, infructuosamente porque se negaron a tratarlo. Y no tenés más que reclamarlo, porque es parte de las atribuciones de las autoridades de cada comisión. Cayó, perdió estado parlamentario, intentamos que sea incorporado por el Ejecutivo Nacional en las extraordinarias y no fue incorporado, y entonces perdió posibilidad de ser tratado. El 1 de marzo arranca el periodo nuevamente y el 2 de marzo lo presentamos de vuelta. El dictamen, como si fuera un proyecto de cero, sí, pero es el acuerdo colectivo. Y ese día recogimos el apoyo de todos los sectores. El ministro dijo que ese era un proyecto que iba a empujar y así. Estaba el viceministro en la presentación. Las organizaciones, por supuesto, impulsándolo. Y la verdad es que hasta acá ha habido solo trabas. Son impulsadas centralmente por el sector del agronegocio y de la megaminería. Estos son los sectores que más impulsan y ponen peros, con falsos argumentos, diciendo que la ley de humedales quiere prohibir la actividad económica. Y ahora apareció un anuncio del COFEMA donde hay un proyecto de ley que supuestamente fue en base al proyecto que nosotros presentamos y que tiene algunas modificaciones. Cambia el monitoreo, el registro de tipos de humedales. Sí, el inventario, los paisajes, una cantidad de cosas que permitían al Ejecutivo Nacional tener control sobre lo que después las provincias tenían que hacer. Nosotros podemos legislar presupuestos mínimos porque los bienes comunes o recursos naturales, como se llaman en la Constitución Nacional, son potestad de las provincias, después del 94, cuando se descentralizaron un montón de cosas.
Entonces nosotros hacemos presupuestos mínimos y a partir de ahí todos tienen que legislar. Entonces mientras más instrumentos explicitados en la ley haya, es más seguro para la protección de esos ecosistemas, digamos. Entonces, bueno, acá se quitan algunos de esos, pero la realidad es que yo dije que no quería dar mi posición de ese proyecto hasta que no entre al Congreso, porque lo que pasó es que todavía no entró al Congreso. Bien. No lo mandó el Ejecutivo, ni lo mandó ningún diputado o diputada, y nosotros queremos que COFEMA envíe su proyecto y ponerlos a discutir ambos proyectos. También todavía necesitamos giro del proyecto que no tiene número de expedientes, porque en el Congreso de la Nación hubo este año, particularmente por la situación política, un retraso particular. Hace 2 meses recién se conformó la Comisión de Ambiente porque no había acuerdo entre los distintos bloques del Parlamento para conformar el conjunto de las comisiones o para tratar temas que no sean de acuerdo. Estos fueron un poco todos los sucesos. Yo creo que el Parlamento tiene una llave, pero que el empuje de eso no está en el Parlamento, y esto ahí es cuando discuten de los dos lados del mostrador. Sí, yo estoy de los dos lados del mostrador. Soy un militante de un movimiento social y soy ambientalista y soy el presidente de la Comisión de Ambiente. Y quiero que salga... Eso es una característica que tenés que no se ve mucho en la representación política. Digamos, referentes de movimientos sociales desempeñándose como funcionarios en otros espacios. Digamos, muchas veces se trabaja la referencia en territorio, vos tenés la referencia en territorio, pero trabajás también desde otro lugar como una figura más política, lanzada, mucho más pública. Eso lo sentís como te trae oportunidades, te presenta trabas a la hora de laburar. Las dos cosas. Las dos cosas, porque en el ámbito de la política no deja de ser un bicho raro, porque la política es muy corporativa, tiene como otros intereses muy concretos, y entonces no deja de ser siempre un outsider, se dice. Bueno, un tipo de afuera de eso. Bueno, estos son los de los movimientos sociales, y a veces no comprenden. Hay 8 diputados y diputadas de los movimientos sociales. Este es uno de los momentos con mayor representación de los movimientos populares en el Congreso de la Nación. Y a su vez, esa debilidad también para mí es una fortaleza. Yo soy un militante y es un lugar de militancia, y trato de llevar la agenda de los movimientos populares, y la mejor ley que voté en mi vida es la emergencia social, en un momento muy malo de la Argentina, que era cuando gobernaba Macri, y se la sacamos a todos por unanimidad, movilizando en la calle, no haciendo el proyecto, o sea, no discutiendo técnica legislativa o acuerdos partidarios en el Parlamento. Y yo creo que esa experiencia que hicieron los movimientos populares, de sacar la emergencia social, la ley del RENAVAP, o la emergencia alimentaria, es una experiencia que hay que replicar con la ley de humedales. La política no va a resolver la legislación para proteger a nuestros humedales, porque la política está atravesada por el resto de los intereses que van sobre los humedales. Se va a lograr la ley de humedales con la movilización popular, con la movilización ambientalista de los movimientos populares. Nosotros peleamos mucho para que dentro del pliego de reivindicaciones de los movimientos populares, en la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, esté la ley de humedales, por ejemplo, que fue por unanimidad toda la UTEP y los cayetanos y las cayetanas, los movimientos populares que se nuclean ahí, incorporaron la ley de humedales a la Ley de Tierra, Techo y Trabajo, porque para nosotros también es cuidar la casa común, cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, es parte de una estrategia de los pueblos para sobrevivir y construir un modelo distinto. Porque lo que viene a destruir el planeta y a dejar afuera a la gente y a sumir en la pobreza a la mayoría de la población es un modelo que está agotado y que está en crisis en el mundo entero, y que nos está llevando a la guerra de vuelta, que nos está llevando a la pobreza. Dijimos, después de todos estos sucesos que nos tuvieron a todos con tapabocas y demás, dijimos, bueno, de toda esta crisis de salud vamos a salir mejores, ¿no? Y no salimos mejores. El mundo está más concentrado, el mundo es más desigual, los pobres son más pobres, los ricos son más ricos. Lo estamos viendo en estos días con todas estas corridas cambiarias y el poder que tiene todavía el sistema financiero. Bueno, todas esas discusiones nosotros las tenemos que dar, porque no va a haber posibilidad de construir. O sea, la ley de humedales voy a decir una barbaridad, en un país de mierda no se aplica, por más que tengas la mejor ley del mundo. La ley. Entonces nosotros necesitamos leyes, necesitamos movimiento popular tenemos organizado. La ley de bosques. Acá, por ejemplo, más de uno debe estar pensando eso cuando... Por ejemplo, somos uno de los países que más ha desmontado. O la de glaciares. Se desmontaban tierras para vender, que después, como bajaban los precios internacionales de las commodities, no se vendían, entonces se habían desmontado al pedo. Ese es no sé si se puede hablar así, al divino botón. Ese es el informe que hizo el mismo Ministerio de Ambiente de la Nación. Había, no me acuerdo cuántas hectáreas
de monte derrumbadas, esperando a ser vendidas, que por años, 1 año, 2 años, no fueron vendidas porque se habían desmontado en un pico del negocio inmobiliario del campo. Entonces, bueno, si nosotros no construimos organización popular, si no articulamos, yo creo que hay una llave entre los movimientos populares y el ambientalismo. No es todo eso, digamos, hay más. Digamos, el otro día en una de las últimas marchas que hubo al Congreso había sindicatos. Che, buenísimo, porque poder discutir la producción y cuáles son los métodos y cómo cuidamos desde ahí también. Hay que construir una alianza social que incorpore al acuerdo político y social de la Argentina que la perspectiva ecológica es una perspectiva a tener en cuenta por cualquier gobierno, sea el que venga. Ahora te voy a proponer un ejercicio que es el de ser más sintético. ¿Por Perdón. qué? No, porque después si no, yo te voy a alargar tarde, hay un acuerdo de horario, yo te voy a alargar tarde, te vas a enojar conmigo, pero te quiero hacer estas preguntas. Dale. Entonces, primero hacer un sondeo. ¿Cómo viene el proyecto de ley de protección de los cinturones periurbanos para la producción frutícola? Desde hace algunos años que hay como ya un par de encuentros donde los van presentando con distintos aliados, aliadas. Saber cómo viene la mano. Un poco estamos hablando de un tema que lo que hace es dar ciertas garantías a las familias que están produciendo en territorios que están cerca de las urbes, ¿no? Y que en general no pueden ni pensar ese espacio como un espacio en donde vivir o en donde trabajar dignamente. Toda la verdura que nosotros consumimos se produce en La Plata, en Escobar, en cinturones del segundo o tercer cordón urbano de grandes ciudades, y esas tierras reciben mucha presión del negocio inmobiliario para construir countries, y además esas tierras son de pocas personas. O sea, es todas las familias quinteras, muchos de ellos son bolivianos, muchos argentinos, muchos... Quiero frenarme en esa imagen, porque me parece que también consolidar como un cuadro de lo que está pasando, ¿no? Cuando se van a visitar, o si son de Escobar, cuando les pasa eso en Pilar, cuando van a Moreno, cuando van a La Plata, y ven que abre un nuevo barrio, y ven que están loteando, esos son los terrenos de los que estamos hablando. Ahí es donde en general las comunidades están, la economía familiar, digamos, se instala, produce, y ahí es donde después cuando se ve una gran oportunidad inmobiliaria, a otra cosa, y es rehacer tu trabajo, rehacer tu familia, la identidad de los barrios. No, y eso impacta en el precio concreto de la verdura. Que eso también, después no llega a la ciudad eso. Nosotros pagamos el costo de trasladar cada vez más lejos la producción de nuestros alimentos. De hecho, no sé, en el Chaco el 80% de las cosas que se consumen se producen en otro lugar. O sea, es un problema estructural de la Argentina, y preservar o declarar de utilidad pública los cinturones periurbanos de producción de frutas y verduras es una manera de resguardar no solo el trabajo de los compañeros y las compañeras quinteros y quinteras, sino también la mesa de los argentinos. Entonces, bueno, estamos con eso, se ha dictaminado, ha habido acuerdo en comisiones, se han incorporado otros proyectos. Nosotros habíamos presentado el Fondo Fiduciario del Acceso a la Tierra. La mayoría de los productores de la agricultura familiar no son dueños de la tierra, son altamente explotados en los alquileres, porque te alquilan la tierra, te alquilan el tractor, te alquilan la bomba para sacar el agua para regar, después pasa un camión y te compra las cosas porque no tenés camión para llevarlo al mercado central. Y así hay un montón de problemas estructurales, y este es un proyecto que protege un poco y que lo que pretende es empezar a darle una mano a estos productores. ¿Para qué? Para que baje el precio de la verdura, para que se pueda producir verdura inclusive agroecológica, porque si no también pasan a ser víctimas de la trampa de las multinacionales del grano transgénico. Entonces, comprás esta semilla de tomate, tenés que comprar este veneno, entonces... Ahora, este proyecto de ley puntualmente, ¿qué es lo que está buscando? O sea, vos proteger, algo para dejarlo bien sencillito en concreto. Este proyecto lo que pretende es declarar de utilidad pública esas tierras para que no pueda cambiarse la zonificación, protegerlas, y después construye políticas de acceso a la tierra, políticas de acceso al crédito. Pensemos que no necesitan mucha asistencia, necesitan crédito. Claro. Necesitan un changüí para poder comprar esas tierras en algún momento. Y pensemos que si esas personas y esas familias logran eso, nosotros vamos a tener verdura más sana, verdura más rica y verdura más barata. Anteúltima pregunta y te largo. Estaba haciendo así, ¿no? Sí, el micrófono es bastante traicionero. También, otra de las discusiones que se planteó en la agenda multimedia en Argentina, que te tiene a vos y otros tantos como protagonistas saliendo a responder, a atajar penales, curiosidades genuinas, enojo, en otros casos personas que lo ven como una oportunidad, otras que lo ven como necesario y urgente.
¿Por qué es necesario discutir un salario básico universal? Es necesario para poder salir de esta situación de pobreza estructural que tiene la Argentina de hace muchos años. Nosotros hablábamos al principio y decíamos esto de el modelo capitalista genera, en términos de la tecnología y la concentración que tiene, un sobrante, para decir de alguna manera, aunque no es sobrante porque son personas, pero un sobrante de personas, excluidos, descartados, le dice. El Papa Francisco habla de los descartados del sistema. Esos excluidos son estructurales. Entonces, a partir de esto, digamos, de estas nuevas formas de producción y demás, en el mundo se empiezan a discutir distintas estrategias que hacer con la gente que no va a conseguir un empleo formal nunca, porque el capitalismo ya no necesita explotar tanta gente, porque tiene máquinas y tiene transnacionalizada la producción y demás. Bueno, en algunos lugares dicen reduzcamos los horarios de trabajo, la jornada laboral. Hay una propuesta, España está haciendo pruebas de 4 o 6 horas. En otros lugares dicen, bueno, no, tenemos que hacer un desarrollo intensivo de actividades que tengan mano de obra intensiva. Y en otros lugares se está discutiendo el salario básico universal, la renta básica universal. Nosotros creemos que es un paso más en una serie de medidas que hay que tomar para reconocer al sector de la economía popular. En la Argentina, en el año 76, había 7 millones de trabajadores del sector privado, 1,5 millones del Estado y 3 millones de jubilados. En la Argentina, en el año 2022, hay 6 millones y medio de trabajadores del sector privado, 3 millones del Estado y 7 millones de jubilados. Y me faltan 11. 11 millones porque la población creció. Esos 11 millones son 2 millones y medio de monotributistas, inclusive algunos cuentapropistas, algunos que hasta pueden ser mini patrones, y el resto son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿Qué son esos trabajadores? Gente que todos los días sale a laburar pero no tiene ni un patrón ni una fábrica donde ir. Se inventa su laburo, se arma su cooperativa, tiene su changa, sale y labura. Bueno, a veces la discusión que tienen que dar, siento que es como medio, la rebajan a un lugar muy básico, que a veces piensan que esos 11 millones que mencionás son personas que no trabajan, ¿no? Claro. Quien quiera acceder al IFE es una persona que no está trabajando. Claro. O quien necesita una mano del Estado es alguien que no trabaja. ¿Eso qué es? ¿Eso es un mito? ¿Es una creencia real? No, es una discriminación. ¿Es una malicia? Es un acto de discriminación. Es un acto de tratar de subestimar al conjunto de la población. La primera vez que el Estado tuvo datos objetivos de eso fue con el IFE, donde 11 millones de personas dijeron, nosotros necesitamos un ingreso adicional porque no llegamos con los que tenemos. En una situación particular. Hace poco fueron 8 millones. Con el ingreso adicional y ya fuera de la situación especial. Entonces, bueno, ahí hay un número que nosotros decimos el Estado tiene que reconocerlo. Son explotados indirectos del capitalismo, porque estos trabajadores y trabajadoras no solo acceden al crédito informal, sino que venden, comercializan y hasta producen bienes que el capital formal después lo vende por otro lado. Los talleres clandestinos textiles, los que venden cosas en los trenes y en los subtes, comercian productos del trabajo formal, digamos. Y así podría seguir horas, digamos, o los cartoneros y las cartoneras que recuperan material de la producción tradicional. Bueno, esos que son explotados indirectos del capital porque tienen una tarea en términos del sistema de producción, necesitan un ingreso adicional, porque no tienen instituciones que a los otros trabajadores y trabajadoras les servía para mejorar su condición con el capital, que eran los sindicatos, las leyes laborales, los convenios colectivos. ¿A quién le pelea un cartonero un aumento de sueldo? ¿A quién le pelea una cuidadora de un jardín comunitario el aguinaldo? O las horas extras. A nadie. Entonces, bueno, ahí el Estado tiene que empezar a equiparar para que estos trabajadores y trabajadoras tengan derechos. Nosotros, la economía popular y el acervo de instituciones y leyes que fuimos creando, la emergencia social creó el salario social complementario. ¿Qué es esta idea? El ingreso básico universal sería universalizar el salario social complementario. Todos estos laburan, pero no tienen los mismos ingresos que los laburantes porque no tienen sindicato que lo defienda. Bueno, el Estado lo reconoce y le da un ingreso de ayuda. No es un ingreso que reemplaza el trabajo porque nadie con 15.000 pesos va a dejar de trabajar. Clarísimo. Última pregunta. ¿Qué discusiones y qué temas crees que en clave socioambiental se van a estar discutiendo con mayor fuerza en esta segunda mitad del año y en lo que queda de un 2023 que va a estar teñido, lógicamente, por la campaña?
No, por supuesto humedales, o sea, yo quiero que humedales salga, es una ley que tiene que ser discutida y que lamentablemente la dirigencia política argentina de todo, lo mío, lo tuyo, lo de ellos, lo de todos, lo ven recién cuando está el fuego encima, digamos. Y nosotros tenemos que pensar ahí estructuralmente cómo el otro día un científico de la UNSAM en una charla decía, bueno, 2/3 del territorio argentino son zona árida. Entonces, bueno, el tercio que tiene agua hay que cuidarlo, digamos, decía yo, este es el dato, porque el tercio que tiene agua hay que cuidarlo, pues no vamos a poder producir, vivir, nada, no vamos a poder hacer nada si no cuidamos el agua. Y cuidar los humedales es empezar a cuidar el agua. Y eso no quiere decir que se prohíbe la actividad, porque somos sociedades que nos desarrollamos y que vivimos y que producimos, pero sí quiere decir que el Estado tiene que regular esa actividad. Y lo que no quieren los grandes capitostes del capitalismo transnacional es que el Estado los regule. Esta es la realidad. Y la política se come la curva de que el ambientalismo no quiere producir y en realidad termina siendo funcional a la megaminería, a los grandes ojeros de este país que no quieren ningún tipo de regulación. Bueno, el litio, por ejemplo, es un tema que se discutirá. Es un tema enorme. Nosotros estamos trabajando ahí en un proyecto de una empresa nacional de litio para poder nacionalizar ese recurso. Estoy spoileando un proyecto que se viene discutiendo. Tiene hoy pocas chances de ser aprobado eso. En la Argentina hay 2 proyectos de litio que están en funcionamiento extrayendo el líquido con el que se hace el litio, que no me puedo acordar ahora. Y hay otros 27 aprobados. Entonces, si nosotros no nos apuramos, bueno, nada, después el mercado te termina determinando cuáles son las formas en las que eso se extrae, quién gana y quién pierde, digamos. Pero bueno, ahí hay una discusión. Después lo otro que nosotros creemos este año hay que discutir es la ley de envases. Es una ley con mucho sentido común. Acá se la pasan todos los políticos de todos los partidos políticos, dicen que no hay recursos. Todos dicen, el problema son los recursos. El problema son los recursos. Bueno, ahí la industria tiene un recurso para financiar una tarea que están haciendo los más pobres y las más pobres de este país gratis casi, que es el reciclado, que es un recurso además que le permitiría al Estado ahorrarse un montón de dinero en recolección de residuos. Porque, y que además a la industria le permitiría resolver un montón de problemas que ahora estaban pidiendo la importación de papel, de cartón, de plástico. ¿Eso por qué? ¿Es un beneficio monetario que tiene la industria o es la discriminación que tienen por los más pobres? Hay una parada muy, muy clásica de Cambiemos, que es de campaña, que dice nosotros no queremos votar ningún impuesto, entonces como la ley de envases tiene una tasa que no es un impuesto, no quieren votarlo. Y después hay una oposición muy grande de CAMCHAM, que es la cámara yankee, de empresas norteamericanas, se diría así, que no quieren saber nada y se han parado fuertemente y eso después impacta en la posición de los diputados y las diputadas, no seamos ingenuos. Acá no hay un lobby que vienen a convencerte a tu despacho, pero hay una declaración y hay muchos diputados y diputadas que prefieren quedar bien con los amigos del norte que con la gente acá. Lo que sí circuló, por lo menos entre el ambientalismo, fotos de pasajes pagos a nombre de distintos funcionarios para ir a tener sus reuniones allá. Vi algo por ahí. Esperemos que eso así no sea y que podamos discutirlo seriamente. Todos los intendentes y las intendentas del país tienen un problema enorme con los recursos para poder gestionar los residuos. Es un gran problema, el 40, el 50, el 60% de algunos municipios en términos de recursos se lo lleva a la recolección de residuos. Bueno, acá hay una política para reducir, es una política ecológica, que lo que dice es que no pagás la tasa si tenés estrategias ambientales de tu empresa. Entonces, la empresa que no quiere pagar lo que tiene que hacer es modificar su producción. Hacer la botella con material reciclado, hacer la botella más fácil de reciclar. Tenés que tener estrategia de producción porque ahí se origina ese envase que es responsabilidad tuya que después no termine en el mar, o en el campo o en el río. Entonces a mí me parece que ese es un tema para discutir y que todo el mundo muestre su posición, que también la sociedad conozca cuáles son sus posiciones y nosotros tenemos que encontrar la mejor manera de que eso se pueda entender, porque bueno, si el diablo mete la cola, dicen por ahí, bueno, las empresas también, entonces van a tratar de confundir. Esos son los temas centrales y después creo que hay un tema que es muy de nicho y muy del ambientalismo, que es la evaluación de impacto ambiental, que nosotros habíamos logrado un dictamen unificado entre el bloque del PRO y el bloque del Frente de Todos y había participado también un bloque peronista que participaba de la comisión y que me parece que es un proyecto superador y que la Argentina lo necesita.
los que quieren desarrollar el país de la forma tradicional y los que decimos, che, eso es un problema. Todos necesitamos tener un acuerdo colectivo de cuáles son las evaluaciones que hay que hacer para ver cuál es el impacto ambiental, porque si no, hoy lo determina o la justicia o un sector privado o un estado municipal o provincial. Bueno, nada, está confuso. Bueno, aclarémoslo. Y eso me parece que este año son 3 temas importantes dentro de otros que hay, que es la creación de más parques y demás, que el Congreso podría dar una mano para arreglar un poquito este país. ¿Cómo la pasaste, Leo? Bien, muy bien. Les agradezco mucho. Gracias a vos. Gracias. Gracias.